Cuéntanos, Diego. Las intenciones del gobierno me da a mí que pasa más por el Valle de los Caídos, por hablar de Franco y demás, pero el caso es que mientras todo esto está encima de la mesa y no se habla de otra cosa, aquí hay que comer de algo, del trabajo, de la riqueza, del consumo, de la inversión, y todas las señales apuntan a que se están empezando a deteriorar algunos de los indicadores clave de la economía española. No hablamos de una crisis, pero sí de una desaceleración. Y todo el mundo sabe que antes de una crisis siempre hay una desaceleración, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Eso sí, solo se está hablando de una propuesta económica, no se habla de cambios regulatorios, no se habla de cambios en sistemas energéticos, no, se está hablando principalmente de estas 4 propuestas fiscales que vemos recogidas aquí. Este es nuestro impuestrómetro. Empezábamos a final de verano con el impuestómetro apuntando por dónde podían ir estas medidas y parece que Pedro Sánchez se ha reafirmado sobre todo en estas 4. La primera es subirle el IRPF a los ricos, pero vamos a ponerlo de a los ricos entre comillas, porque ya sabemos que ese tipo de medidas muchas veces acaban golpeando a capas de ingresos que están muy lejos de ganar esos 100 y tantos mil euros que gana, por ejemplo, el presidente de la Generalitat. Los impuestos especiales, estos seguro que no son ricos, porque si usted tiene un coche que funcione con diésel, la subida de impuestos que ahora mismo se está manejando supone un coste medio de entre 200 y 300 euros más cada año. De modo que ese aumento de los impuestos especiales lo van a notar en el bolsillo quienes tengan un coche de diésel. Sociedades, el impuesto de sociedades. Está por definir lo que pasa con este impuesto, pero se están manejando cifras que dan miedo. Se está hablando de aumentar, por ejemplo, la recaudación de un año para otro en 2.500 millones, es decir, más de un 10% de salto en la recaudación. Esto nunca ha pasado, es decir, es intentar hacerse trampas con el solitario, fingir que se puede conseguir semejante aumento regulatorio, pero lo van a intentar, por ejemplo, exigiendo incluso que se paguen impuestos por los beneficios obtenidos fuera de España, es decir, que si una empresa, por ejemplo una empresa del textil español, vende una americana, pero no en España, sino por ejemplo en Portugal, queremos que una parte de esa tarta también pague impuestos en España. La solución que ya han dejado caer algunas empresas grandes es que cambiarían su sede si fuese necesario para evitar ese impuesto. Y la banca, transacciones financieras. ¿Ustedes tienen algún depósito? ¿Han comprado alguna acción alguna vez? ¿Tienen un plan de pensiones? Bueno, pues si realizan transacciones financieras, me da a mí que tampoco entran en ese club de los ricos a los que quiere apuntar Pedro Sánchez, y sí les va a caer este impuesto a las transacciones financieras, que va a ser una tasa que se va a aplicar a todo tipo de movimientos en los mercados. De modo, Gonzalo, que como puedes ver, ya decía al principio, ahora vamos a verlo con más detalle, se van deteriorando los datos económicos, lo comentamos en un segundo, pero lo único que está a la mesa es impuestos, impuestos y más impuestos. Vamos a hablar entonces, Diego, si te parece, del deterioro económico, porque la verdad es que los datos también son preocupantes. Vamos también a los datos que vamos conociendo, estadísticamente se van publicando, que desde luego revelan no sé hasta qué punto una preocupación grave o no. Cuéntanos. Sí que es cierto que yo creo que ya es hora de empezar a tomarnos en serio lo que está pasando. Por ejemplo, en el mercado laboral. Los datos de junio, julio y agosto han estado muy por debajo de lo esperado. Pero claro, en junio y julio por lo menos se había creado empleo. Es que en el mes de agosto directamente se ha destruido empleo. Y no es que se haya destruido empleo como se ha podido destruir en algunos otros meses de agosto por el final de la campaña de verano, sino que se ha registrado el peor dato desde 2008. Año nefasto para la economía, como todos recordamos. Entonces, los datos de afiliación no invitan, desde luego, a ser optimistas sobre cómo está yendo el mercado laboral. No significa que se vaya a empezar a destrozar empleo mes a mes, como sí vimos en los peores momentos de la crisis, pero sí significa que la creación intensa de empleo, que estaba en el entorno de los medio millón de nuevos puestos de trabajo cada año, eso puede que estar pasando ya a mejor vida, y por lo menos un tercio de la creación de empleo se está desapareciendo ahora mismo, según los últimos informes. Hay peores datos de crecimiento, pero, insisto, no es que sean los peores del año pasado, incluso de 2 años, sino son los peores datos desde hace 5 años. Tenemos 4 años de crecimiento por encima del 3, incluso acercándonos al 3,5%, y este año parece que vamos a estar en una horquilla mucho más baja. Esto tiene implicaciones, como digo, para el empleo, para el consumo, para las familias, para nuestro bolsillo. También está bajando la llegada de turistas y creo que a nadie escapa que los récords que se han vivido en este sector han servido para tirar del carro los momentos más duros de la crisis. Bueno, pues aquí hay factores externos, pero ojo, yo no creo que estos movimientos de turismofobia, que esas tasas turísticas, que ese discurso contra la llegada de visitantes extranjeros no se esté beneficiando. Tampoco creo que todo este ruido político en Cataluña le siente bien a la comunidad, que precisamente es la que más empleo ha perdido, pero también, en clave turística, la que más ha visto descender sus reservas, siendo además, como es Cataluña, una potencia turística dentro de nuestro sistema nacional, pues eso obviamente tiene implicaciones para España y para los
los datos del resto del país. Y ojo, fuga de capitales. Esto yo creo que seguro que no lo han escuchado, quizá han leído titulares sobre todo esto, pero es que en los meses de mayo y junio España ha pasado de recibir una media de 10.000 millones de euros que entraban todos los meses a la economía a ver una salida ya acumulada de 12.000 millones de euros. Te doy los datos, Gonzalo, de mayo y junio porque aún no tenemos los de julio ni los de agosto, pero sí que tenemos indicadores adelantados que nos indican que esa tendencia se ha mantenido. Y ojo que hay otras cuestiones también que están encima de la mesa. Por ejemplo, se habla de las pensiones, ¿no? De cómo mantener el poder adquisitivo. Los presupuestos de este año están hechos con una inflación del 1,6 y ahora mismo estamos moviéndonos en el 2,2%, es decir, claramente por encima. Por otro lado, no sé si lo habrán visto ya en su recibo de la luz, pero hemos batido los récords veraniegos de la última década y de media se estima que la factura se va a encarecer en un 10% por lo menos durante el próximo trimestre. Están cayendo las ventas del comercio, en toda Europa han aumentado y en España de repente han bajado en el entorno del 1% en las grandes y en las pequeñas. Y además ha bajado la producción industrial. Esto quizá tiene una historia un poco más compleja, pero efectivamente sabemos que España ha estado exportando mucho en los últimos años y sin embargo también ahí se nota un cierto parón. ¿Dónde, por ejemplo? En las fábricas de coches, en las fábricas que sacan al mercado esos vehículos diésel, cuyas ventas han bajado un 13% en cuanto se han anunciado estos planes de aumentar los impuestos a ese ramo. 20%.